Amén. Bueno, estamos esta mañana preparándonos. En unos minutos vamos a empezar la celebración, pero yo no sé si usted ya se sabe este versículo, Proverbios 1:7. Ya se lo sabe de memoria. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Miren qué hermoso este versículo, especialmente sobre el temor del Señor. Alguien ha dicho que si le temes a Dios, ya no tienes que temerle a nada más. Imagínense pues ustedes, el temor del Señor nos libra de otros temores. Qué tremendo esto. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hoy en los tiempos de oración en el culto vamos a tener el Salmo 92. Así es que si usted puede, trajo su Biblia, tiene su móvil, por favor, prepárelo. Prepare su Biblia en el Salmo 92, porque ahí es donde tenemos la palabra del Señor para las oraciones a lo largo de esta celebración. Entonces así nos preparamos y vamos a hacer nuestra oración de invocación. Sean todos bienvenidos y bueno, aquí estamos delante del Señor. Vamos a tener, mire, este Salmo 92 que tiene 15 versículos, pero vamos a hacer una oración de invocación esta mañana solo con el versículo 5. Mire pues, aquí estamos delante del Señor. Vamos a empezar nuestra celebración de hoy. Salmo 92, versículo 5. Y tiene signos de admiración, o sea, esto es para decirlo con emoción. El salmista lo puso así para decirlo con emoción. Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Oremos al Señor. Por favor, si usted quiere ponerse de pie, oremos y pongamos delante del Señor este tiempo. Señor, estamos ante tu presencia, esta vez juntos, como tu iglesia local, como tu amada iglesia que camina junta, que se sirve, que se ayuda, que se pastorea. Estamos como tu iglesia para adorarte esta mañana, Señor. Y estamos como tu iglesia para rogarte que en este encuentro, que en la adoración juntos, hagas cosas extraordinarias en nuestros corazones. Que nuestras vidas hoy sean afirmadas en la fe, sean consoladas, tal vez los que necesitan este consuelo, sean llamados de nuevo a ti. Señor, gracias por tu presencia que es viva, que es real. Tú que has prometido estar en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. Oramos que cada momento de esta celebración, que los cánticos, los saludos, la conversación, la predicación de la palabra, que tú uses cada momento de este encuentro para que tu nombre sea glorificado y exaltado y para que esta iglesia sea edificada. Señor, gracias por tu presencia viva y real. Cantamos con el salmista que grandes son tus obras, oh Señor, que tus pensamientos son profundos. Gracias por tu obra, gracias por la emoción que nos das al encontrarnos, al celebrar como familia y como iglesia tu presencia entre nosotros y tu obra extraordinaria, Señor. Oramos en gratitud y adoramos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, adoremos al Señor con las canciones. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre. Cantemos juntos. Toda alabanza sea a mi Dios, me hizo renacer.
En Jesucristo me justificó por medio de la fe, por el poder de su resurrección. Hoy tengo vida, soy nueva creación. Eterna es la herencia que me espera en Él. Mi esperanza viva está. Mi esperanza viva está. Toda pena pasará. Grande es su fidelidad. Alaba al Señor conmigo, únete pueblo. Cantemos a nuestro Dios. Dios me ha llamado a la santidad en todo mi vivir, en obediencia a su voluntad, a Él voy a seguir. Fui rescatado de la vanidad, Él con su sangre me dio libertad. Y aunque no pueda verle, sé que le puedo amar. Mi esperanza viva está. Cántalo. Mi esperanza viva está. Toda pena pasará. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Si sometida a prueba es mi fe ante la aflicción, es momentáneo este padecer, Dios es mi guardador. Y aunque atraviese por la prueba, sé, puedo gozarme porque Él es fiel. A Dios sea la gloria, Él es mi salvación y esperanza viva está. Mi esperanza viva está. Cielo, cielo y tierra pasará, su palabra seguirá. Mi esperanza viva está. Mi esperanza viva está. Toda pena pasará. Grande es su fidelidad. Grande es Jesús. Amén. Amén. Y como hoy tenemos un nuevo canto, un nuevo cántico en nuestra boca que cantar a nuestro Dios, vamos a cantar el coro para que nos lo aprendamos juntos. Cristo es nuestra esperanza, fiel nuestra gloria. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Una vez más. Nuestra gloria, Cristo es. Canta con nosotros. Nuestra esperanza fiel. No te pierdas la oportunidad de cantar junto al pueblo de Dios.
el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Vamos todos juntos. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Oh, te esperamos, oh Jesús. Escucha, si aumenta la angustia y crece el dolor, la gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Amén. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Siguiendo el Salmo 92, el sermón de la liturgia dice: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Y yo no sé usted, hermano, pero de vez en cuando se ven una que otra cara que no está cantando. Quizás le da pena, quizás sentirá algún tipo de vergüenza. Pero la realidad es que nuestro Dios nos llama a que le cantemos. La realidad es que muchas veces ponemos palabras en nuestras bocas de murmuración o de queja o de quizás ofensas hacia otros, y eso no nos da pena, eso no nos avergüenza. En esta mañana confiesa conmigo, como pueblo, como un cuerpo, que no le damos las gracias a Dios y cantamos alabanzas a su nombre. Mucho más aquí en la iglesia, que podemos hacerlo como un pueblo unido. Amado Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo primeramente que venimos delante de ti como Padre y no como juez. Gracias, Señor, porque podemos llamar Padre al juez. Y Señor, te pedimos en esta mañana que toques nuestro corazón, Señor, para que en momentos de dificultad, en vez de quejarnos, en vez de murmurar, en vez de tener un espíritu no conforme al tuyo, Señor, tú puedas llenar nuestra boca con alabanza, con cánticos de alegría, y darte las gracias a ti, Señor, pues tú lo mereces todo y lo diste todo. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Que
lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra al más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre con su perfección. Allí el sediento se llena y sacia de favor. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta, tu nombre es exaltado. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Canta con nosotros. Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Te adoramos. Sí, Señor, te adoramos. Somos Cristo. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Cristo, Cristo, tu sangre
Amén. Apláudale a Él. Prepara nuestros corazones, Señor, para servirte. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Gracias, Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iremos, Señor? ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Tú eres Señor. Tú gobiernas, tú reinas, Señor. Gobierna nuestra vida. Amén.
Gracias te damos, Señor, por este tiempo de alabarte a ti, bendecir tu nombre tan importante que es para nuestra congregación, para la comunidad, cantarte y alabarte juntos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los que aún no se han sentado. Bueno, en cuanto a nuestra oración pastoral, nuestro chat ha estado con muchas peticiones y quizás se me pasen algunas, pero orémosle al Señor y pongamos en manos del Señor todas estas peticiones. Por salud, oramos por Jesús María Tobón, por la abuela de María Alejandra Caro, por Juan Manuel, por la madre de Aura, de nuestra hermana, por Matías, Oscar, David Mendoza, Matías, Claudia, Marcela, Tamayo, la mamá de Millers, Félix Quintana, doña Blanquita, la familia por la que veníamos orando, Melo Sánchez, Adriana, Nicolás, Angélica y Felipe, Belli, Elkin, Nailin Díaz, Delvis Mendoza, Karen Betancourt, Cristina, María Claudia, Jorge Mira y Nuri de Jesús. Señor, venimos delante de ti por todas estas peticiones de salud, que son muchas y ya no son solo para recobrar la salud, son muchas de otras cosas. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote por los hermanos enfermos, aún por los que no vienen a la iglesia, que están enfermos y que también se pide petición de oración por medio de este chat. Te pedimos por ellos, pero el regalo más grande que te pedimos, Señor, viniendo delante de ti, es la salvación para cada uno de ellos, que puedan venir rendidos a tus pies. Ponemos en tus manos a cada una de estas personas nombradas y aún de los que faltaron, y te damos muchas gracias, Señor, porque también hay oraciones de gratitud por la sobrina de Mateo, que nació bien, de nuestro hermano Mateo, por nuestra hermana Claudia Rojas, que salió muy bien de una cirugía, por Danilo Gaviria, por Joana, su primo, que su familia está junta en Estados Unidos, por Mali Meneses, que su abuela, la abuela de su esposo, está mejorando. Y Señor, veníamos orando por estos hermanos Melo Sánchez, y desafortunadamente el niño Martín falleció. Señor, te damos gracias por la vida de él y venimos también en gratitud y te pedimos consuelo, Señor, por estos niños que veníamos orando, Señor, que habían 3 enfermitos y uno de ellos ya falleció. Te pedimos, Señor, que traigas consuelo para esta familia. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que los abraces. Nada fácil, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias por todas estas oraciones y las ponemos en tus manos, Señor. Bendecimos tu nombre. Y bueno, de acuerdo a la liturgia que veníamos leyendo, recordamos la palabra también que dice: qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Gracias, Señor, por cada espacio de la iglesia, por cada espacio que tuvimos, Señor, para compartir como hermanos, para tu palabra, Señor, para que sea extendida. Te damos muchas gracias y ponemos en tus manos, Señor, a tu iglesia. Gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestros niños del Rey Junior ya pueden ir a sus clases, y también nuestros bachilleres de GIF también pueden salir y dirigirse allí a tener este tiempo de la escuela dominical,
reciben allí las clases. Y bueno, entramos también, aprovechando este momento, entramos también para nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Entonces nuestros hermanos de la alabanza van a estar cantando. Y bueno, para tener este tiempo, los QR están en los televisores y en las sillas también lo tienen ahí al espaldar. Vamos a alabar a nuestro Dios. Mi esperanza viva está, mi esperanza viva está, toda pena pasará, grande es tu en agradecimiento, Señor, por todo lo que nos entregaste esta semana, aún por lo que no nos gustó que sucedió. Gracias, lo que allí podemos aprender. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos entregas aún en la iglesia, cada espacio, cada momento, Señor, que pudimos tener de crecer en ti. Gracias, Señor. Como dice el Salmo 92, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. En el verso 2. Gracias, Señor. Anunciamos tu bondad en la mañana y tu fidelidad en las noches. Te alabamos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, y este es el momento de los que más nos gusta también, saludarnos los unos a los otros. Yo les invito a que se pongan de pie y aprovechemos para saludarnos, que eso lo hacemos muy bien. Aún al que no conocemos bien, que lo podamos saludar. Sí, después pero lo que pasa es que el ventilador no le está funcionando, no está echando aire. ¿O sí? Bueno, muy buenos días y bienvenidos una vez más, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo a través de la transmisión. Qué regalo nos da el Señor. Yo pensaba en este texto hace un momentico, aunque no es el salmo pues que dirige la liturgia de hoy, pero este texto de que la palabra de Dios nos invita a mirar cuán bueno y cuán agradable es que nosotros habitemos en armonía. La iglesia es una bendición. Nosotros somos la iglesia, no estas paredes. Qué bendición poder saludarnos, cantar, aquellos que por gracia hemos sido rescatados en la persona de Cristo. Amén. Bueno, pensaba en esto porque voy a presentarles los anuncios de esta semana, lo que está sucediendo, y voy a iniciar contándoles que este jueves 27 de abril, tenemos a las 2 de la tarde la reunión de adulto mayor. Y a mí me gusta mucho hablar o anunciar esta actividad, este evento, porque yo he sido testigo en algunas ocasiones pues, de cómo nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores disfrutan este tiempo. Es tan agradable. Por favor, si no lo has llegado a hacer, que estás aquí presente o no has traído a un familiar, no dejes de hacerlo. Este jueves 27 de abril, 2 p.m. La reunión de Edifica. Este sábado tenemos reunión de Edifica, las mujeres.
las mujeres de la iglesia se reúnen este sábado 29 de abril a las 2 de la tarde. No va a ser aquí en la sede, va a ser en el auditorio de Nueva Generación, que aquí diagonal, muy cerca, para que se programen ustedes, damas, Edifica, este sábado 29 de abril. También tenemos el próximo fin de semana, el sábado. Bueno, hay un video. Escuchemos. Fuiste creada para mucho más. El límite te lo pones tú. No necesitas a nadie para ser feliz. Primero estás tú antes que los demás. Entre más conozcas, más querrán callarte. Pero entre más conozcas, menos sujeta estarás. Ámate tal como eres. Aprovecha tu libertad al máximo. Deja de sufrir y busca la felicidad. Dios no quiere verte triste ni derrotada. Anímate y verás el futuro brillante que te espera. Que nadie te diga qué debes hacer. Que tu maternidad sea deseada. Y que tu rol como mujer sea el que te dice tu corazón, no el que te digan los demás. ¿Cómo ves a Cristo allí? ¿Compartirías este mensaje? La plenitud en Cristo, sábado 29 de abril. Te esperamos y por favor, trae Trae tu taza para tomar café, que fue la frase que faltó. Bueno, ahí está pues, qué belleza de invitación. La plenitud en Cristo se llama el evento. Muy bien, entonces también contarles que con frecuencia tenemos pues personas que empiezan a visitarnos y ya llevan un tiempito. Vamos a tener este domingo que viene, este domingo 30 de abril a las 11 de la mañana, igualmente en el auditorio de Nueva Generación, una reunioncita. Esta es una invitación pues a visitantes en los últimos meses, los que nos han estado visitando los últimos 3 meses. Generalmente pues esta es como la invitación para este grupo de personas, que podamos compartir allí alguito de comer, y bueno, conocer un poco más también de qué somos nosotros como iglesia, también conocerles un poco más. Entonces, si nos has visitado en los últimos 3 meses, esta invitación es para ti el próximo domingo, 30 de abril, 11 de la mañana en Nueva Generación. Si tienes inquietud de dónde es el lugar, no hay ningún lío. Aquí afuera, cuando salgamos del auditorio, hay un lugarcito llamado Inforredil, ahí te pueden dar más información sobre esta actividad. Bueno, también contarles que tenemos un tiempo de oración el próximo, del mayo 3 a mayo 5. Vamos a tener 3 días allí de oración, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Esto va a ser aquí, este tiempito se llama Clama. Y bueno, creemos que hay tanta necesidad de orar, hay tantas cosas que están pasando en este momento, este proyecto de la ampliación, también algunos retos pues a nivel de ministerios. Entonces, rogarte que puedas apartar un espaciecito. Diego nos decía hace 8 días, creo, nos decía que qué bonito fuera poder invitar, 8 o 15 días nos decía que bueno fuera poder quizás acercarnos al jefe, decirle, mira, qué posibilidad hay de que me des una horita. Yo llego una horita tarde porque voy a tener un tiempito de oración allí en la iglesia. No sé cómo vayas a hacer, pero qué bendición fuera que puedas apartar un espaciecito y puedas venir a orar, que estemos orando juntos por todo lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Próximo de mayo 3 a mayo 5, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Será presencial aquí en la sede del Rey Estadio. Bueno, Ecorredil tiene una salida el próximo mayo 1, 1 de mayo, a las 7 de la mañana hay una salida, es una caminata ecológica. Está allí pues la información, que es en las Lomitas La Ceja. Esto es importante inscribirse con tiempo, y hay un costo pues que incluye algunas cositas en esta salida. Es importante pues que te inscribas, y hay más información acerca de esto, o puedes adquirir más información en Inforredil al terminar el servicio. Bueno, hablando hace un momento precisamente del tiempo de oración, de mayo 3 a mayo 5, contarles un poquito de cómo vamos con el tema de la ampliación. Ya, digamos, lo que era el tema de zapatas aquí en la sede ya se hizo, se estuvo trabajando, que todavía pueden ver que hay algo fresco, más que todo aquí en la parte de adelante. Se estuvo trabajando en lo que es la canalización de la tubería para lo que va a ser los bajantes del nuevo techo. Digamos que aquí en la parte del auditorio vamos a parar por un momento, porque están en este momento en la fabricación de la estructura metálica para el levantamiento de las columnas de este lugar. Entonces
el contratista esta semana y por lo menos 2 o 3 semanas va a estar trabajando en el lado de Casa 2. Estemos orando por esto. Yo les quiero pedir a los hermanos de audiovisuales si pudiesen colocar cómo vamos con la campaña. Si tienen por favor la información, aquí va. Entonces estamos en un 54% con respecto a la meta que nos hemos propuesto en estas 2 etapas, 670 millones de pesos. Vamos en 360 y unas promesas en 49 millones de pesos. Rogarles que oremos mucho por esto. A esta semana tuvimos la oportunidad de reunirnos el liderazgo de la iglesia y les colocamos este reto de cómo podemos sumarnos pues, con actividades y algunos otros eventos quizás que nos puedan ayudar a sumarnos, pero principalmente pedirte que estemos orando por esto, que el Señor provea los recursos para ello. Entonces oremos. Padre, gracias por este proyecto, por este propósito como iglesia, Señor, de la ampliación de la iglesia. Por favor, glorifícate, Señor, en este propósito, que podamos unirnos como pueblo, como iglesia tuya, sabiendo, Señor Dios, que tú mereces toda la gloria en lo que hacemos, Señor, y que nuestro anhelo es que otras personas también te conozcan. Por favor, ayúdanos a ser sabios en cada decisión. Protege, Señor, la vida de los trabajadores, da sabiduría a los arquitectos, al comité administrativo. Guíanos como iglesia, Señor, de manera que en todo lo que hagamos, Señor, tú seas delante de nosotros guiándonos. Te bendecimos, gracias por los hermanos que se han sumado, gracias, Señor, por estas promesas, gracias por los que han cumplido, gracias por sus hogares. Por favor, protege las economías, Señor, guarda, Señor, las economías de nuestros hogares y ayúdanos, Señor Dios, pues a caminar en unidad como pueblo que te honra y te glorifica a ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le doy paso a nuestro pastor Cristian, quien estará compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo les ha parecido a ustedes la lectura en el libro de los Hechos? ¿Les ha gustado? Ese libro es fascinante, especialmente las historias, como es un libro narrativo, más fácil nos atrapa, pero ha sido la oportunidad de ver cómo el Señor bendice a su iglesia, cómo lleva a su iglesia. Vamos a estar ubicados hoy en el capítulo 13 del libro de los Hechos, y vamos especialmente a centrarnos en la última porción de este capítulo, versículo 42 hasta el verso 52, aunque estaremos haciendo mención de algunas partes o de algunos relatos que se nos cuentan al principio de este capítulo. Así que vamos a leer Hechos capítulo 13, verso 42 hasta finalizar esta porción. Dice así la palabra del Señor. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo
y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, gracias por permitirnos venir a tu palabra esta mañana. Cuando nosotros leemos aquí en el libro de los Hechos y nos percatamos de cómo es, Señor, que tu iglesia, los tuyos, pudieron prevalecer en tiempos de oposición, pero también apreciar con maravilla cómo tu palabra no fue detenida, sino que el Evangelio siguió extendiéndose y extendiéndose, a tal punto que hoy nosotros somos beneficiados de esa obra maravillosa tuya. Que nada, Señor, ha detenido tu mano y nada la podrá detener. Ayúdanos como tu iglesia y tus hijos a ser de aquellos, Señor, que como Pablo instaba con Bernabé, perseveran en la gracia de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 13 de Hechos, muy significativo por lo siguiente. Este es un capítulo que marca el inicio de una obra especial, digamos, dada a la persona de Pablo, el apóstol Pablo, de predicar y de difundir el Evangelio a los gentiles. Hasta el capítulo 12 nosotros hemos tenido mayormente todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Evangelio en Jerusalén. Pero a partir del 13 ustedes ven que al comienzo, si ustedes pueden ver en sus Biblias, al comienzo se habla de que el Espíritu Santo ordenó, llamó a la iglesia a despedir a Pablo y a Bernabé porque los había encomendado a esta labor de predicar el Evangelio fuera de esta región. Y de aquí en adelante, del 13 en adelante, vamos a centrarnos o vamos a ver cómo es que Lucas nos va a relatar mayormente todo lo que tiene que ver con los viajes de Pablo en procura de predicar y anunciar el Evangelio. Es como se expande la iglesia gentil por todo este sector y por toda esta región. Hay un mapita que quiero mostrarles por acá para que ustedes puedan ver, a quienes les gusta ver mapas y todo esto, pues si los hermanos me ayudan con audiovisuales para colocar ese mapita. Miren ustedes ahí, este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que es lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 13. Aquí arranca este primer viaje de Pablo y ustedes pueden notar ahí un poquito de cómo es que Pablo hizo esta ruta, ¿verdad? A Salamina, a Pafos, ¿cierto? Que dice ahí. Y luego él sube hasta Antioquía. Esta es Antioquía de Pisidia, que es distinta a la Antioquía de donde él sale, que es lo que se conoce hoy como Turquía. Ese es más o menos el lugar donde Pablo predicó y habló. Este es ahí donde ustedes ven que es Antioquía al norte, el más al norte, es donde se relata esta historia y es donde Pablo habla este discurso y tiene esta confrontación con estos judíos. Entonces, ahí nos ayuda como a entender un poco y creo que es muy interesante. La mayoría de las Biblias traen al final los mapas, ¿cierto? Y sería bueno de vez en cuando pegar una revisadita y mirar cómo es que se organiza porque nos ayuda mucho también, ¿cierto? Entender dónde era que Pablo estaba y especialmente nos ayuda también a ver qué fue algo histórico real que sucedió ahí. Entonces, ahí tenemos. Ahora, desde el versículo 42 que acabamos de leer, lo que tenemos aquí en adelante es la respuesta que hay, ¿cierto?, de la gente a la predicación del apóstol Pablo que ha iniciado el versículo 16. Y cómo Pablo les enseña y les predica y cómo es la respuesta de estas personas. Ahora, quiero mencionar esto para comenzar este sermón. Como iglesia, hermanos, tú y yo, somos instados por nuestro Señor Jesucristo a perseverar en su gracia. Si ustedes notaron, en el versículo 43 se dice que Pablo instaba a esta gente ¿a qué? A perseverar en la gracia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, quizá los que han andado este año en la iglesia, que ese es uno de los lemas que tenemos para la congregación? Perseverar en la gracia. Y noten ustedes cómo Pablo instaba a esta multitud, a esta gente, a perseverar en la gracia. Esta no es una intención simplemente bonita que tú y yo tenemos de perseverar, o un anhelo inalcanzable para nosotros.
Cuando hablamos de perseverar en la gracia, hemos de decir que la realidad objetiva y contundente de cada cristiano, que tú y yo experimentamos como una señal de la fe salvadora que Dios nos ha otorgado. Eso es perseverar. Esta perseverancia se evidencia de muchas formas en la Escritura. Hay muchas maneras en las que podemos ver qué es esto de perseverar. En este texto, el capítulo 13 de Hechos, yo quiero mostrarte cómo la reacción de los creyentes en este lugar de Antioquía de Pisidia, tanto como Pablo y Bernabé, nos dejan ver cómo luce una iglesia que persevera en la gracia de Dios. Cómo tú y yo perseveramos en la gracia de Dios. Cómo luce eso en nuestra vida. Cómo se ve. Así que quiero llevarlos por 4 maneras en las que podemos apreciar esto de cómo luce, cómo es una iglesia que persevera en la gracia. Y decimos en primer lugar que una iglesia que persevera en la gracia es una iglesia que permanece en la palabra. Noten ustedes cómo comienza este relato, verso 42. Pero miren ustedes que la predicación, que no la leímos, pero yo quisiera animarte a que lo leas en casa, a partir del verso 16 en adelante, la predicación de Pablo causó algo en el corazón de las personas que estaban escuchando. Y lo que comienza a contarnos Lucas aquí es que de alguna manera ese mensaje impregnado del Evangelio, impregnado de Jesús y de su obra, comenzó a generar en los corazones de quienes estaban allí escuchando un despertar, un anhelo profundo por oír la palabra de Dios. Hambre se creó en sus corazones. Y quiero que ustedes puedan apreciar conmigo 3 verbos que están aquí en estos versos. Miren por favor verso 42. La gente ¿qué hacían la gente? Verso 42. Les rogaba, noten eso por favor. Les estaban rogando que al día siguiente, o sea, los 8 días, al próximo día de reposo, les estaban rogando, por favor, vuelvan aquí y síganos hablando de estas cosas. Estaban con interés. Miren el versículo 43. Una vez se termina la reunión, muchos de los judíos y los proselitos temerosos de Dios, ¿qué hicieron? Siguieron a Pablo y a Bernabé. Es decir, muchos de ellos ni siquiera pudieron esperar a la siguiente semana, sino que una vez finalizada la reunión siguieron con ellos caminando. Seguramente Pablo y Bernabé iban para su casa o a algún lugar y ellos siguieron caminando con ellos porque había un profundo interés por seguir escuchando y conociendo más. Verso 44. Al siguiente día de reposo, entonces ellos regresan. ¿Y qué sucede? Casi toda la ciudad se reunió, noten eso, ¿no? ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios, para oír la palabra que Pablo y Bernabé traían. Y yo quiero llamar la atención en eso. ¿Cómo es que estas personas estaban tan interesadas en escuchar la palabra que Pablo y Bernabé estaban compartiendo, el Evangelio? Noten esto. Estas personas no estaban interesadas en milagros de Pablo, ¿se dan cuenta? Ellos no estaban interesados en demostraciones de poder, como se entendía. Ellos no estaban interesados en los discursos intelectuales y filosóficos de Pablo y de Bernabé, como vamos a ver en otros momentos, que sí la gente está a esa expectativa. Pero esta iglesia en particular, muy especialmente, anhelaba una cosa: oír la palabra de Dios. Es más, en el verso 48 dice que al oír ellos, ¿qué hacían? Glorificaban la palabra de Dios. Y muy interesante, en este capítulo se nos cuenta también la historia al comienzo. El tiempo no nos da para leerla, pero se nos habla de un hombre procónsul. Y se nos dice que ese hombre, en el verso 7, deseaba oír la palabra de Dios. Este hambre, hermanos, que vemos en este texto, en estos versos, es un hambre que produce el Espíritu Santo en la vida de las personas. Es el estado natural de quienes han nacido de nuevo, que han caminado con el Espíritu. Noten esto: perseveren en la gracia. Eso nos da a entender cuando se dice que Pablo los instaba a perseverar en la gracia, que ellos de alguna manera habían sido despertados por el Espíritu Santo para comprender y anhelar la palabra del Señor.
Y eso me hizo pensar en lo siguiente, de que tú y yo en nuestra vida como iglesia y en nuestra vida personal necesitamos permanecer en la palabra. Muchas veces, pues uno escucha mucho de esto, ¿no? De esta idea de cuando uno llega al Evangelio por primera vez y los primeros tiempos, uno le conoce a eso como el primer amor, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase? El primer amor, que uno dice, que uno ve a un hermano muy entusiasmado con la palabra y uno que dice, está en su primer amor. Como si de alguna manera eso es periódico, por un instante, y como que luego se va desapareciendo, como que luego nos acostumbramos. Pero si algo nos enseña la Escritura es que la necesidad nuestra es a permanecer en la palabra de Dios, ¿cierto? Y tenemos que decir que muchas veces no tenemos la intensidad o la misma intensidad de profundizar, de buscar, de leer, de entrarnos en la palabra de Dios, de desear, de anhelar, de tener ese hambre en la palabra de Dios. Y déjenme mostrarles cómo de alguna manera se puede ver en nuestra vida. Muchas veces el desánimo, muchas veces los problemas, las crisis nos llevan a no querer anhelar la palabra de Dios, ¿verdad? Y este asunto de no desear nos pone en los términos de medir nuestro acercamiento al Señor en base a nuestros sentimientos y en base a nuestras emociones. Es como cuando, por ejemplo, nos sentamos a comer. ¿No les parece que sentarnos a comer con hambre es algo muy bueno? O sea, cuando usted tiene mucha hambre, que ha dejado de comer, no sé, tanto tiempo, y usted se sienta a comer, le sirven la comida y usted tiene tanta hambre, hermanos, es un momento glorioso. Es inigualable. Y sería maravilloso, ¿no? Siempre sentarse así, pero no siempre es así. Sería maravilloso siempre sentarnos a leer la Escritura con ese deseo profundo, pero no siempre es así. Y muchas son las razones por las que nos conlleva al desánimo y a veces no tener esta intención o este anhelo. Pero cuando pensamos en esto, tenemos que ver que nuestra actitud debe ser basada en una convicción y no en un sentimiento o una emoción. O sea, nosotros buscamos al Señor porque sabemos, esta gente sabe, ellos querían escuchar más porque estaban comenzando a comprender y a entender verdades que eran claves y profundas para su vida. Más allá de los sentimientos y de la emoción, es convicciones en nosotros. Es como cuando tú, por ejemplo, ¿quién de ustedes, yo creo que muchos, pero quién de ustedes se ha bañado en la mañana muy temprano en algún lugar frío de nuestro país o en otro lugar? Algunos de ustedes, no sé si han ido a La Paleta. Es un lugar bello, bello, tenemos que es un lugar bello, hermoso. Pero, es un clima particular allá, no sé, algo es ahí que hace un frío. Yo recuerdo alguna vez tener que bañarme en La Paleta como a eso de las 6 de la mañana. Y hay un lugar donde hay agua caliente, entonces yo me paré a bañarme anhelando que saliera agua caliente y, oh sorpresa, que ese agua no se calentaba. Usted ha esperado al frente de la ducha esperando que se caliente el agua y eso no se calentaba. Y ahí tuve que tomar una decisión. Yo no quiero bañarme, pero yo sé que necesito bañarme. Convicción, no sentimientos ni emoción. Pero también, ¿sabes qué? A veces, hermanos, nos sucede a nosotros que no deseamos la palabra de Dios porque nos llenamos con otras cosas. Y a veces nos sirven la comida y como que, ¿cierto? No nos provoca mucho y muchas veces tiene que ver porque hemos comido un poco de cosas, entre comidas. Y entonces ya no queremos. Y sucede que tantas veces tú y yo nos alimentamos de otras cosas en este mundo. De lo que dice el internet, de lo que dice el noticiero, de lo que dicen los amigos, de lo que dicen los maestros, de lo que dice fulano y fulano. Y entonces tú y yo estamos tan llenos de otras cosas que ya no queremos alimentarnos de la palabra de Dios.
Y esta es la necesidad nuestra, hermanos, de ser satisfechos, no con otras ofertas que se nos dan, sino ser satisfechos únicamente con la palabra de Dios que verdaderamente satisface nuestro corazón y nuestra alma. Así que en primer lugar, una iglesia que persevera en la gracia de Dios, una iglesia que permanece en su palabra. En segundo lugar, una iglesia que persevera en la gracia es una iglesia que reconoce que habrá oposición. Miren, cuando uno lee las historias en Hechos y uno va leyendo la narrativa, es muy interesante que se van mezclando dos realidades a la vez. Y ustedes pueden notar que estas dos realidades tienen que ver con el avance del evangelio, pero a la vez tienen que ver con la oposición al evangelio. Y casi que en diferentes historias encontramos eso. La mayor oposición al evangelio la encontramos del pueblo judío hacia el mismo Jesús, que lo rechazó y lo llevó a la cruz porque no querían este tipo de Salvador, no les interesaba. Pero también cuando vemos el comienzo de la iglesia, vemos la oposición en Samaria, vemos la oposición, por ejemplo, de Simón el Mago, ¿se acuerdan? Que también aquí lo enseñamos, se predicó, o la persecución en Damasco. En el capítulo 12, por ejemplo, leímos que Herodes, por congraciarse con los líderes judíos, mandó a matar a Santiago, ¿cierto? Y persiguió a otros. A Pedro lo llevó a la cárcel. Al inicio de este capítulo 13 es muy interesante que también se nos cuenta de un hombre llamado Barjesús, que estaba oponiéndose a la palabra, que estaba oponiéndose al mensaje de Pablo y de Bernabé. En el verso 45 nos dice lo siguiente: pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Y el verso 50 nos dice que otra vez hay otro pero ahí, porque quiere contrastar que el avance del evangelio está teniendo fruto, pero que a la par está sucediendo algo en ese lugar, en esa región, y es que hay oposición. Pero los judíos instigaron a la muchedumbre, aquí está, piadosa y distinguidas, y los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta el punto que dice que los expulsaron de aquella región. Aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es que Dios, siendo soberano, verdad, permite que el avance del evangelio ocurra en medio de tanta oposición, de tanta persecución? Y esto nos lo ha enseñado la historia a lo largo de los siglos y de los años, que el evangelio ha corrido en medio de la persecución, de la oposición de tantos que han criticado, que han odiado el evangelio, que han querido pisotear la palabra de Dios. Y eso nos muestra algo, hermanos, porque uno ve en este capítulo y efectivamente hay un respaldo de Dios. Noten ustedes, Dios está haciendo algo en la vida de estas personas. Dios está trayendo salvación. Dios está usando la predicación de Pablo para producir transformación en los corazones. Pero eso no significa de ninguna manera que entonces no hayan dificultades. Ellos no están exentos de la persecución y de la hostilidad. Y sabes que eso me hizo recordar la carta de Pedro, cuando Pedro habla de las pruebas, que es una iglesia también en la que Pedro le escribe que está sufriendo mucha persecución. Y que Pedro les muestra, les recuerda cómo en medio de eso, en medio del fuego de la prueba, Dios está purificando a sus hijos, a su iglesia, la está refinando, la está dando un trato más exclusivo que el que se le da al mismo oro, que se pone en temperaturas altas. Dios está afirmando nuestros corazones, Dios está perfeccionando. Hermanos, a nosotros no se nos asegura en ninguna parte de la Escritura una vida sin adversidades. En ninguna parte se nos asegura que porque tú y yo somos creyentes y profesamos la fe, entonces se nos extiende un tapete rojo sobre la vida para que tú y yo caminemos sobre él. Más bien lo que nos muestra la palabra es que juntamente con el avance del evangelio y con el progreso de nosotros en la fe, también paralelamente estamos enfrentando situaciones que se oponen al evangelio, se oponen a Dios. Eso ha sido la realidad desde el comienzo de la creación hasta el día de hoy. Y así seguirá siendo hasta que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Pero
esto es tan importante, que tú y yo entendemos que en medio de eso hay una esperanza, que tenemos una perspectiva distinta en cuanto a la oposición, la persecución, la adversidad, los conflictos, las dificultades. Nuestro Dios no es un Dios que no puede librarnos, o no es un Dios que no quiere, que es insensible a nosotros, que es insensible a sus siervos, que los dejó ahí. No, más bien es que nuestro Dios tiene planes que son mucho más altos que los nuestros y que sus pensamientos son más grandes y más altos que los nuestros. En 2 Corintios 4:7, Pablo describe bellamente cómo es que él ha enfrentado estas cosas. Y voy a leer rápidamente, pero dice, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, gloria de Dios, la palabra del Señor, en vasos de barro. Él se ve como un vaso de barro. Y dice, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Noten eso, sea de Dios y no de nosotros. Y Pablo comienza aquí a dar una serie de palabras. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo en medio de eso entiende, y hemos de entender que Dios es quien nos sostiene. Él nos afirma en la fe, Él nos está moldeando, haciendo la imagen de Cristo. Él está quitando nuestras impurezas. Él está siendo glorificado en nosotros y a través de nosotros. Él asegura su presencia en cada una de nuestras vidas y en su iglesia. Su cuidado, su amor, su misericordia, su gracia, su fidelidad, su esperanza. Nos asegura un futuro glorioso en su regreso. Hermanos, una comprensión así es la que nos hace tener una perspectiva de las situaciones difíciles y adversas, pero más aún es la que nos hace reaccionar como Dios quiere que tú y yo reaccionemos. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, y es ver la reacción que tuvo Pablo y Bernabé frente a la oposición. Y es que una iglesia que persevera en la gracia de Dios es una iglesia que responde con valor. Mira conmigo por favor verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, ante tal oposición, hablaron, y esto es, ¿cómo hablaron Pablo y Bernabé ante la multitud? Con valor. Ante esta oposición que ellos tuvieron aquí, ellos no fueron intimidados, ellos no respondieron con temor. De hecho, tenemos que decir que el temor es propio de la naturaleza humana, es propio de nuestra carne. Mientras que el valor es un fruto que nos da el Espíritu Santo, es que nos lo da el Señor. Por eso resulta muy interesante cuando a Pedro y a Juan, recuerden ustedes en los primeros capítulos, los apresan y ellos quedan después libres, después de que los azotaron, y ellos regresan a la iglesia. Ellos siguen orando, y ustedes de pronto recordarán la oración de Pedro y de Juan junto con los otros discípulos. Ellos no oraron pidiendo que Dios cesara la persecución. ¿Saben por qué oraron ellos? Ellos oraron por denuedo y valentía para seguir predicando el Evangelio. El valor, la valentía es algo que tú y yo necesitamos. Tú y yo requerimos ser provistos del valor para enfrentar la oposición, para caminar en medio de las adversidades. No es natural de nosotros. Es el llamado que nos hace el Señor. Por eso hemos de rogar al Señor que nos ayude ante ese tipo de cosas. Hermanos, tú y yo enfrentamos oposición. Quizá tú la estás viviendo hoy en día. Quizá la vas a vivir en algún momento. Por la burla, la presión de la sociedad, la hostilidad de este mundo. Todos tú y yo experimentamos de alguna manera esto. Pero las dificultades y las adversidades que a ti y a mí se nos presentan muestran eso, el valor que tú y yo necesitamos para caminar en medio de eso. Ese caminar en medio de esas realidades no es tarea fácil, no es propio de nosotros. Por eso tú y yo necesitamos ser asistidos por el Señor para enfrentar
la tentación y toda esta clase de luchas. El valor nos es otorgado a medida que tú y yo comprendemos más de quién es Dios. El pastor Efraín esta mañana, cuando comenzó la reunión, estaba leyendo Proverbios 1:7 y me hizo pensar eso cuando él mencionó esto. El temor a Dios elimina otros temores. Y es esto, cuando tú y yo comprendemos quién es nuestro Dios, entonces otros temores comienzan a disiparse, de entender y comprender que Dios está al control de cada situación, que Él es dueño de nuestra vida. Si sacamos a Dios de esa ecuación, por supuesto, somos presas del temor y del miedo, pero cuando Dios está en medio de eso, entonces tenemos el valor y la valentía. Y los hombres de la Escritura, como Pablo, como Bernabé, experimentaron eso en sus corazones, algo que el Señor infundió, que trajo para ellos, que les dio la manera de poder confiar y depender del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos eso en nuestra vida. Para poder caminar, tú y yo necesitamos valor y valentía. Pero eso no es tuyo propio, no es esta idea de levantarnos cada mañana y mirarnos al espejo y decir, tú eres un campeón. No es eso. Si eso fuera así, pues imagínense lo sencillo que sería. Pero es que tú y yo necesitamos correr al Señor, conocerlo a Él, entender sus propósitos, quién es este Dios, cómo es que Dios obra, cómo es que Dios trata con nosotros, porque es en esa manera en que tú y yo podemos confiar en el Señor. Es en esa manera en que tú y yo podemos entregarnos y rendirnos a Él plenamente en nuestra vida y tener esa paz y seguridad que nos afirma en esa fe. Esta es la necesidad que tenemos de enfrentar con valor. Y en cuarto lugar y último lugar, una iglesia que persevera en la gracia de Dios es una iglesia que vive para la misión. Miren por favor conmigo versos 48 y 49. Me encantan estos versos. Versos 48 y 49 dicen así: oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice esto Lucas: y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Estos versos, hermano, nos dejan ver cómo es que los planes de Dios no son frustrados. Hay oposición, así es. Pero el plan de Dios no se frustra. Nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Él lleva a cabo sus propósitos. Él lleva hasta el último de los términos sus decretos. Esta es una bella imagen, hermanos. Cuando yo leía estos versos, yo pensaba en que cuánto nos trae gozo a nosotros cuando vemos a otros glorificar al Señor. Y cómo nos alegra el corazón cuando el Evangelio, el poder del Evangelio está transformando la vida y el corazón de otros. Y es que la misión que se nos ha entregado es la misión de anunciar el Evangelio. Este capítulo 13 y en adelante comienza a mostrar esa misión, ese servicio de la iglesia, esa obra de la iglesia de ir y anunciar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es otra. La misión de la iglesia no es construir lindos edificios. Ahora nosotros necesitamos lugares cómodos y espaciosos para seguir adelante con el fin de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Pero el fin de la iglesia no se queda o no se centra en otras cosas. Este es a lo que nos ha llamado el Señor, a predicar el Evangelio. Por eso la iglesia al comienzo del capítulo obedece al llamado del Espíritu Santo cuando dice: apártenme a Pablo y a Bernabé, a esta obra que los he encomendado. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Y yo quisiera hacer aquí una aclaración, porque el verso, el texto nos anima, nos llama a considerar lo siguiente. Noten ustedes que este verso dice: ¿y creyeron quiénes? ¿Pueden ustedes ver verso 28? ¿Quiénes creyeron a la palabra? 48. Noten esto. Y creyeron cuantos estaban ordenados
a vida eterna. Esto es lo que nosotros predicamos, que Dios ha ordenado quiénes son sus hijos, que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo a los suyos. ¿Cuáles son las razones? Tú y yo no lo sabemos, pero la Escritura nos dice eso, nos habla de eso. Y este es uno de los versos más claros en esta doctrina. Dios atrajo a los que Él había ordenado para vida eterna, para salvación. Ahora, la pregunta que nos puede surgir en eso es, entonces, si Dios ha ya ordenado a algunos para salvación, ¿tenemos nosotros la responsabilidad de evangelizar? Porque mucho se ha dicho de eso, ¿no? Bueno, si ya Dios sabe quiénes serán salvos, entonces, ¿para qué yo tengo que gastarme el tiempo predicando y sufrir una cantidad de cosas? Es más, si los planes de Dios no se frustran y finalmente todos los que han de ser salvos serán salvos, entonces, ¿qué juego yo ahí? Pero una vez tú y yo entendemos que no es por nuestros esfuerzos, que es la obra de Dios, que no son nuestras estrategias humanas las que atraen a las personas al Evangelio, sino que es el mismo poder de Dios a través del Espíritu Santo transformando y cambiando vida, entonces tú y yo también tenemos que afirmar que el medio, el modo que Dios ha escogido, ha decretado para que los suyos lleguen a salvación es la predicación del Evangelio. Ese es el medio que Dios ha usado, es el medio que Dios ha diseñado para que los que no son salvos y han sido llamados por Él y vengan al Evangelio, sean atraídos por la predicación del Evangelio. Es por medio del anuncio de las buenas nuevas que hombres y mujeres llegan al arrepentimiento. Por eso, en los versos anteriores que tenemos en esta predicación, tenemos esta idea. Verso 26 se nos dice a nosotros, hablando Pablo y Bernabé, nos es enviada la palabra de esta salvación. Verso 32, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, y sigue diciendo ahí Él, pero también en el verso 38 dice, Él es anunciado el perdón de los pecados. Pablo está diciendo claramente que es a través de la predicación del Evangelio que Dios despierta, abre los corazones. Hermanos, tú y yo hemos de vernos como privilegiados de que Dios nos permite participar en sus planes y en sus propósitos. Y yo creo que eso debería mover nuestras vidas. No quedarnos como pensando, pues bueno, Dios va a cumplir sus planes, yo no hago nada ahí, porque Dios te ha llamado a ti también a eso. Y por supuesto, Dios hará su obra contigo o sin ti, conmigo sin mí. Pero Dios nos ha dado la dicha de que tú y yo podamos ser participantes de una obra que será exitosa y que nada ni nadie podrá terminarla, ni empañarla, ni agotarla, ni acabarla, sino que será y tendrá éxito hasta el fin de los tiempos. Y en esa obra maravillosa Dios te ha permitido a ti y a mí participar. Y ese es el gozo. Esa es la dicha, que tú y yo, hombres y mujeres de barro, frágiles y sencillos, Dios está usando para que otros lleguen al conocimiento de su evangelio. Tú y yo no escogemos a nadie, aunque a veces pareciera que sí escogemos, ¿no les parece? Como cuando miramos cara, ¿cierto? Y vamos a predicar y entonces uno dice, no, yo a este no le hablo porque con seguridad este no va a llegar. Uno tiene por ahí familiares que uno cree nunca van a llegar. Y pareciera que tú y yo somos los que elegimos. Como que tú y yo somos servidores de esos que hacen filtros, ¿cierto? Para las empresas que se presentan 1000 personas a un cargo, ¿cierto? Y entonces solamente hay 2 vacantes. Y hay un equipo de personas que se encarga de filtrar, ¿cierto? De ir depurando ese número. A veces parece que tú y yo fuéramos trabajadores así en el reino de Dios. Que estamos filtrando, que estamos como depurando de alguna manera. Porque pensamos que este sí, o este no, o este aquel, o este no. Ese no es la labor nuestra. Ahora, tú y yo no sabemos quiénes son los que Dios ha llamado para salvación.
Alguna vez a Spurgeon se le criticó de esa manera. Y a Spurgeon se le dijo, bueno, si usted predica eso, de que solamente los elegidos van a ser salvos, pues, ¿por qué no les predica solo a los elegidos? Y entonces Spurgeon cogió una tiza que tenía ahí en el tablero y se la pasó a la persona y le dijo, márcame con una X en la frente a todos los elegidos y yo le predicaré solamente a ellos. Tú y yo no sabemos quiénes son, pero Dios nos ha dado la tarea de predicar y anunciar porque Él sí sabe quiénes son. Y tú y yo respondemos en obediencia a ello. ¿Sabes, hermanos? La misión de la iglesia es la misión tuya y la misión mía. Tú y yo somos la iglesia de Dios. Y es maravilloso que Dios nos ha embarcado en esta misión. Miren ustedes esta historia, cuando se registró en aquella época, hace más de 2000 años. Y tú y yo hoy somos beneficiarios de eso. Tú puedes darte cuenta de esa mega obra, de ese mega plan de Dios. Y que Dios nos ha embarcado en esta misión para que su palabra siga corriendo y siga extendiéndose. Qué gozo, hermanos, es para ti, para mí, vivir en el propósito de Dios. Leyendo este capítulo, les confieso que hubo un verso que me atrapó. Y es el verso 36, perdón. Está Pablo compartiendo el discurso y hablando del Antiguo Testamento y de la historia. Y en el verso 36 dice Pablo está hablando, dice, porque David, y miren esto, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Yo me quedé pensando tanto en ese verso y pensaba en esto. Dios nos ha dado un propósito para esta generación. David tuvo ese propósito. David sirvió para el propósito del Señor. Pablo y Bernabé sirvieron al propósito de Dios. Tú y yo somos llamados a servir al propósito de Dios. Tú y yo necesitamos levantar la mirada más allá de nuestros pequeños propósitos. Yo sé que tenemos proyectos en la vida, propósitos en la vida, y por supuesto que es bueno tenerlos. Pero tú y yo somos conscientes de que estamos embarcados en un propósito mayor, que lo que tú y yo hacemos, nuestra vida, es parte del propósito de Dios para esta generación, para que el plan de Dios siga extendiéndose y la gloria de Dios siga creciendo. Eso, hermanos, es maravilloso. Bueno, déjenme terminar con algunas aplicaciones, un pequeño repaso aquí. Una iglesia que persevera en la gracia de Dios, una iglesia que persevera en la palabra. Es una iglesia que reconoce que habrá oposición. Es una iglesia que responde con valor, pero también es una iglesia que vive para la misión. Y tú y yo somos llamados a vivir para esa misión. Yo quisiera hacerte pensar ahora, para terminar este sermón, lo siguiente. Este llamado de perseverar es el llamado de Dios para tu vida y para la mía. Es un llamado que nos implica a ti y a mí hacer esfuerzos, pero también es un llamado que implica que dependemos exclusivamente del Señor, que es Él quien asegura que tú y yo perseveramos. Pero por supuesto, eso no niega o no quita el hecho de que Dios nos llama a hacer los ajustes necesarios, el esfuerzo necesario, la renuncia necesaria para eso. Y yo quisiera hacerte pensar cómo tú necesitas perseverar hoy en el Señor. ¿De qué manera? Quizá tú hoy necesitas permanecer en la palabra porque se te ha convertido la escritura como algo de rutina, como un libro bonito, pero quizá tú necesitas clamar al Señor que te dé hambre y sed. Quizá tú has dejado de leer la palabra porque tú dices, yo no siento leer la Biblia o no me emociona leer la Biblia. Yo quiero recordarte que es por convicciones y no por sentimientos y emociones. Quizá tú necesitas hoy perseverar en entender que habrá oposición. Y quizá tú hoy estás luchando con el Señor porque no entiendes por qué tienes estas dificultades o esta oposición. Quizá tú necesitas hoy rendirte al Señor y reconocer
reconocer que Dios está haciendo algo contigo en medio de esa situación que estás experimentando. Quizá tú necesitas hoy valor y valentía para enfrentar las implicaciones de ser discípulo de Cristo, para enfrentar la tentación, para enfrentar la presión de la sociedad, de tus amigos, de tus vecinos, la presión de otros. Quizá tú necesitas ese valor que tuvo Pablo y Bernabé para pararse a esta multitud y sin titubear, hablar y predicar. Pero también yo quiero hacerte pensar esta mañana, ¿cómo es que tú y yo nos unimos a esa extensión del Evangelio? ¿Cómo es que tú y yo somos iglesia cuando hacemos como iglesia misiones? ¿Cómo es que tú y yo también somos misioneros en nuestra cotidianidad? Siempre pensamos que los misioneros son los que se van, ¿cierto? Los que dejan su casa, los que dejan su tierra. Pero ¿podríamos tú y yo vernos como misioneros? ¿Tú podrías decir que tú eres un misionero? ¿Que yo soy un misionero del Señor? ¿Que no necesito dejar mi casa para hacer misiones? ¿Que este llamado de predicar el Evangelio no es para unos pocos, sino es para toda la iglesia del Señor? Quizá tú y yo estamos apreciando más otras cosas. Estamos nublados o estamos perplejos por el sueño que tenemos en nuestra vida, por alcanzar cierto puesto en el trabajo, o alcanzar cierta posición material, o lograr cierto estudio en tal lugar, y todo eso está bien. Pero tú puedes verte como este hombre y mujer privilegiados de Dios, a quienes Él, por su gracia, nos ha convocado a participar de su reino, y que tú y yo podemos ver que hay algo más grande, algo mayor que nuestros pequeños reinos. Que el Señor nos ayude a apreciar y valorar más eso en nuestros corazones. Bueno, hermanos, oremos al Señor. Hay una canción que queremos cantar también, y yo quisiera animarte que juntos podamos cantarla, que juntos podamos entonar este canto. Entonces, si quieres ponerte en pie, puedes hacerlo, y vamos a cantar juntos esta canción. Hay una fuente Que lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra al más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio.
Amén. Antes de salir queremos identificar a las personas que nos visitan por primera vez hoy para compartirles un detallito, un regalo y darles un poco más de información. Si nos puede tener la mano alzada, solo por un momentico, tenga su mano alzada hasta que uno de los hermanos facilitadores se acerque hasta usted, le dé un detalle y le comparta. Tenga su mano alzada, por favor. Hermanos, antes de irnos, tengamos una oración de bendición final. Miren que perseverancia es firmeza y constancia. Perseverancia es firmeza y constancia. Y quizá esta semana vas a necesitar recordar la firmeza y la constancia en tu propia vida, en tus propias necesidades, en tus luchas cotidianas. Y yo quiero que recuerdes esta predicación de hoy que nos ha llamado que nosotros perseveramos, pero en la gracia del Señor, en la confianza en nuestro Señor. Dios, yo te ruego por bendiciones abundantes para mis hermanos esta semana, que cada uno pueda ver la firmeza y la constancia en su caminar, en su cotidianidad, que podamos recordar que tú nos llamas a perseverar, pero no en nuestros propios esfuerzos humanos, sino que perseveramos en aquel que nos preserva, en aquel que nos guarda, que nos ha dicho que somos sus hijos, que nos va a llevar hasta el final, que nada puede separarnos de Él, como lo hemos cantado en esta canción. Nada puede separarnos de ti. Y es por esta seguridad que tenemos y por esta confianza que tenemos en ti, Señor, que esta semana podemos perseverar, podemos vivir con firmeza y con constancia en aquellas cosas que somos llamados a cambiar, a incorporar, a abandonar, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, porque tu obra se está haciendo entre nosotros, pero en cada uno de nosotros también, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Por favor, tomen unos minutos para saludarse, compartir, tomar un café y que tengan una muy buena semana.